pues saludamos a los que nos están viendo. Tenemos el gozo de recibir en el Salón de Tritemius Talleres Literarios de nueva cuenta a otra gran poeta. Todavía no llega, pero yo ya estoy por acá anunciándola y esperando que pues, los que nos siguen por ahí vean que estamos transmitiendo en vivo, y casi siempre que transmitimos algo en vivo pues es algún gozo muy grande. Entonces, nada más checar, me está ayudando Vania a checar que estoy compartiendo el evento en mi muro y que ya llegó Raquel, que se puede también compartir en Tritemius. Y entonces, para que nos estén siguiendo también en redes, esta feliz tarde de lunes, ya llegó Raquel, yo se las quiero presentar. Ay, Raquel, hermosa, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Cómo estás, Yolanda? Encantadísima de verte. Con mucho calor. ¿Sí? En Madrid. Insoportable de calor hoy. Acá tenemos calor, pero no tanto. Uy, no. Hoy está pesado, pero pesado. En Madrid, la verdad. Deseando ir. Me gustan los colores de que es tu cama, me gustan los colores, me gustan. No, esto es el sofá, es para mi hijo, que tiene el abecedario. Mira el abecedario. Diga las letras. Sí, oye Raquel, pues ves el salón lleno y a lo mejor dijiste, oye, yo iba a platicar contigo, no, pero me gusta siempre que te aproveche mucha gente, Raquel. ¿Perdonarás mi generosidad para con los demás? No, bueno, para conmigo desde luego. Lo que pasa es que invité yo a las que quisieran reunirse de la comunidad Tritemius, como cuando me hiciste el favor también, ¿te acuerdas? En aquella FIL, no llevo muy bien la cuenta, no sé si son 4 años o 5 de aquella FIL. Fue 2015, o sea, va a ser, o sea, 5 años largos ya. Sí, porque sí. Creo que era noviembre, ¿no? Una cosa así. Sí. Y yo lo recuerdo que fue un regalo por tu parte, bueno, tú dices que yo te hice el favor me lo hiciste tú, sin duda. Y fue espléndida aquella reunión. Sí, la recuerdo muy bien. Y ¿sabes qué? De ahí ya tienes muchos seguidores. Me acuerdo que Pepe, a ver si Pepe puede unirse hoy, pero me acuerdo que Pepe fue ahí, era uno de los pocos hombres que pudo ir a la reunión. Y estuvieron varias, no sé quiénes de las que están por aquí estuvieron, pero pues, no importa, vamos a darte a conocer, Raquel, a darte a conocer a más gente, porque la poesía, bueno, ¿qué pasa con la poesía, Raquel? Que tenemos que estar así como contagiándola a la fuerza cuando es algo tan que deberíamos estar ansiosos porque se nos pegara. ¿Qué pasa? Dime, ¿qué pasa con la poesía? Es una cosa muy paradójica lo de la poesía, porque a la vez es verdad que tenemos la sensación de casi que ser un poco como, ¿qué diría yo? Casi como evangelistas con la buena nueva y con el esfuerzo de difundir, de compartir. Pero luego, por otro lado, yo también tengo la sensación contraria, por eso digo que es muy paradójico. Tengo también la sensación de que de pronto la gente se acerca a la poesía porque les apetece o porque se les cruza y de pronto hay una comunión muy instantánea y la gente se queda prendada. Y por eso tampoco me atrevo a decir que la poesía no le gusta a la gente, porque por experiencia propia sé que es todo lo contrario, ¿no? que la poesía llega mucho a la gente. Pero no sé por qué razón hay un malentendido, ¿no? que de pronto la idea de la poesía que la gente tiene, si por lo que sea pues no están muy cerca de ella, ¿no? suele ser de un asunto como farragoso, difícil, complejo. Y esa es un poco la idea que hay en muchas conciencias, como que se ha instalado en esa creencia. Y entonces la gente se muestra un poco tímida a acercarse, ¿no? Como, esto no sé si me va a gustar. Y luego se llevan sorpresas, al menos es la sensación que yo tengo, ¿no? Sí, fíjate qué interesante. Esto, me gusta esto de la paradoja, ¿eh? O sea, me gusta porque creo que las cosas más importantes de la vida precisamente son eso, son paradójicas.
Entonces, qué bonita tu respuesta. Pues mira, ya van llegando varios aquí al salón. Yo nada más quiero confirmar que nos estén pudiendo ver en las redes porque quiero que mucha gente te conozca. Y nada más déjame checar, parece que me dice Vania que no estoy compartiendo más, sino solamente para mis amigos. Entonces, Correcto. Hay que cambiar déjame checar eso ahorita. Fantástico. Y Tienes un salón precioso, ¿eh? Ya que tú me piropeaste bueno, que esto es una tela sin mayor, pero tu salón es hermoso. mi salón es lindo. Mira, te voy a dejar a que te salude Pepe para yo checar ahorita en redes, Ay, ¿sale? Pepe. Entonces, Pepe, tú que ya la conoces, por favor, saluda. Te dejo la preciosa consigna de saludar a Raquel. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Qué gusto Bien, volver. sí, Aunque sea igualmente. por las pantallas. Sí, pues ahora se ve uno más por estos medios que por otros, aunque Oh, estén muy es cerca o verdad. lejos. Sí. Vaya encierro que llevamos. Bueno, ¿cómo están las cosas por allá? Por acá ya avanza la vacunación bastante. Acá también va avanzando y también va avanzando la falta de precaución a veces, creo que un poco más Ay, de lo que se debía, pero afortunadamente no se han propiciado más contagios hasta ahorita. Y entonces, pues ahí vamos. aquí está pasando un poco igual. Todos temíamos que al relajarse la gente con la vacunación pudiese haber a lo mejor un efecto rebote, pero afortunadamente no se está produciendo hasta ahora, o sea que vamos a cruzar los dedos que todo siga así bien en todas partes y que podamos pronto volver a Ya, la vida, ¿no? Porque ha sí, sido muy irnos olvidando un complicado. poquito de esta etapa. Sí. Uf. Aquí ya van por ahora están, yo me imagino que estará muy similar. Están las cuarentañeros, los nacidos en los 70 es Sí, por donde va la también. cosa. Ahí Así es. también, ¿no? Acá estamos también los cuarentones. Sí, Por ahí igual que aquí. vamos, por esta etapa. Yo no me había dado cuenta hasta que ahora de pronto nos hemos hecho muy conscientes de la edad, porque como que va así, ya van los del año 66, ya los del 65, ya. Entonces ahora de pronto nos hemos hecho muy conscientes todos de nuestra propia edad y la de los demás, porque solamente con decir ya me han vacunado ya te haces una idea de... ¿De dónde estoy? Estoy parado. Sí. Sí. Ay, gracias Pepe por este saludo. Pues no sé, creo que según yo, nada más que me cheque Vania si ya pude compartir en lo que es la página de Tritemius. Y si no, bueno, lo transmitimos después y somos los ganones que estamos en vivo. Pero ya van llegando, ya están bastantes de los que invitamos. Y yo les había mandado, Raquel, tu trayectoria, se las mandé por... a mí me gusta resumir un poco porque siento que esto de repente de la lectura de todo lo que has hecho, porque has hecho muchas cosas, a mí me gusta ser sintética y decir que eres una poeta con una trayectoria sólida. Para mí la palabra sólida abarca mucho, ¿sí? O sea, eres una poeta que ya llevas años, premios, no porque los premios sean lo más, pero los premios son indicadores de una labor bastante prolífica y también bastante consistente, ¿no? Entonces, con eso, y además me parece que algunas de las que están por aquí ya se fueron aparte a investigar en tu página, ya escucharon algunos de los poemas que tienes porque eres una muy buena lectora de tu propia poesía y de otra poesía también. Entonces yo tengo algunas preguntas y después si quisiera que el grupo nos hiciera también el favor de ver qué desean saber de ti ahora que te tenemos aquí cerquita en Petit Comité, ¿no? Y pues yo quiero primero este librito, este chiquito que tú me diste, que está con tu dedicatoria. Son de los pocos libros a los que les pongo como si fuera mi biblioteca, ¿sabes? Porque no soy tan aplicada, pero le puse como que es mi biblioteca y que si alguien se lo lleva tiene que sacar, ¿ya viste? No lo distingo bien, es tu ex libris, pero veo que lo has puesto, lo cual es un honor para el libro. Fíjate, luego si quieres te cuento la historia de ese libro, que es bonita. Cuéntamela, por eso lo traigo acá, porque me encanta. Y aquí está mi poema favorito, que es Invocación, me encanta.
Fíjate, yo ese libro que se titula para las compañeras y los compañeros, que a lo mejor no se ve tan bien a través de la pantalla, se titula Diario de un destello. Y es un libro que se publicó hace justamente 15 años en una colección llamada la colección Adonais, que hace un poco, de alguna forma, hace referencia al famoso poema de Shelley. Y es una colección mítica en la España del siglo XX, porque es un premio de poesía para jóvenes, solamente se puede concursar con menos de 35 años y es un premio que no consiste en ningún montante económico, simplemente la publicación. Y es el único que se mantuvo en épocas muy oscuras de la historia de España durante toda la posguerra, y desde el año 43 ininterrumpidamente se ha venido convocando ese premio. Es decir, que las personas nacidas alrededor desde luego en los años 20 y finales de 1918, 1919, optaron como jóvenes a ese premio. Y de pronto en la nómina de ganadores y accessit, que es una palabra hermosísima que la han rescatado y significa como el segundo, y que yo solo la he escuchado empleada en el accessit de la Adonais, que decir esto aquí es como una cosa emblemática para los jóvenes aspirantes a poeta y los jóvenes poetas. Pues han estado Pepe Hierro, Claudio Rodríguez, Francisco Brines, recientemente fallecido, Ángel González, es decir, los mejores poetas de la llamada generación del 50, que se consagró como tal con una excursión que hicieron a Collioure a la tumba de don Antonio Machado en el año 59, cuando se cumplía el 20º aniversario de la muerte de Machado, y cuando ir a venerar en Francia la tumba de Antonio Machado era entrar en problemas con la policía franquista, muy posiblemente a la vuelta, lo digo para... Bueno, pues todos esos poetas, que también los llaman la generación de medio siglo, que son un poco, digamos, pues nuestros maestros vivos a los que hemos podido conocer, porque por desgracia a la generación del 27 ya solo pudimos, y yo ni siquiera, ¿no? Porque no tuve esa ocasión, pero bueno, sí hubo mucha gente que conoció a Rafael Alberti, pero muchos de los otros pues o murieron en el exilio o fueron asesinados directamente como Lorca. Entonces es una generación a la que no accedimos. Y la primera es esta generación mítica de Adonais, que lleva con esa misma cubierta que tú has mostrado, que es una escultura de un escultor llamado Venancio Blanco, muy célebre. Y entonces de pronto todos los libros son iguales, solamente cambia el título y el nombre del autor o de la autora. Entonces de pronto esa imagen que está mostrando Yolanda entre la juventud española que ama la poesía en las facultades de filología, etcétera, es como una especie de sueño, ¿no? De yo quiero tener un libro en Adonais con la portada de Venancio Blanco. Entonces, bueno, para mí supuso todo eso, la honda admiración por la nómina de autores y de autoras publicados ahí, y es prácticamente como si fuera un currículum escolar. Todos los autores a partir de esa generación y las autoras destacados en España, no todos, pero muchos, están en la colección Adonais. Entonces es como un regalo en la juventud, ¿no? Es como empezar a formar parte de, por lo menos de forma simbólica y con toda la humildad del mundo, de algo que es muy grande, ¿no? Sí. Oye, se me pone la piel chinita porque, pues entonces, bueno, yo lo sabía, cuando me lo diste lo sabía, y creo que por eso le puse esto de biblioteca, para que si alguien se lo lleve, si se lo presto a alguien es con su tarjetita de devolución. Pero este libro, que por cierto es pequeñito, vean, sí, porque es pequeño, ¿verdad? Miren, aquí está mi mano. Tiene todo eso detrás, Raquel, o sea, tiene toda una historia que si tú ahorita no nos la cuentas, pues, ¿dónde está, no? Por eso es esto de estar contigo y de que nos platiques. No sé si se dan cuenta de qué importante es entonces ciertas publicaciones, porque van siendo parte de la historia literaria, ¿no? Así es. Fíjate que hasta hace poco, yo no sé hasta qué año, desde luego en 2006, cuando se publicó Diario de un destello, porque se publica el año siguiente de que se premia, yo fui accessit, no fui el premio, fui la segunda
premiada, pero como te publican la alegría es prácticamente la misma, pues se llamaban intonsos porque venían las hojas como que en la imprenta no las habían cortado, y uno en casa con un abrecartas tenía que asistir un poco a esa ceremonia que es en parte física, casi de desvirgar el libro para abrirse camino entre las páginas. Entonces yo recuerdo esa emoción de con el abrecartas abrir el libro. Creo que por cuestiones ya meramente prácticas, hace unos años dejaron de ser intonsos los ejemplares de Adonais, porque era así como un poco pesado tener que hacerlo, pero tenía aparejado ese ritual, ¿no? De que intentar que las hojas, claro, si se hace muy, muy deprisa o con poca delicadeza, pues a lo mejor de pronto no se rompen exactamente bien las páginas. Desgarran un poco. Pues hay que tener cuidado con no rasgarlo, y era un poco esa ceremonia casi un poco iniciática para los jóvenes de rasgar su propio libro. A lo mejor yo lo veo de una manera muy sentimental, pero fue lo que yo sentí. Y además la colección Adonais, que se publica en una editorial llamada Rialp, solo hacía, y creo que en eso no ha cambiado, como una impresión de unos 1000 ejemplares, 800 o 1000. Y una vez se agota jamás reimprime. De hecho, yo después este libro lo reuní en un ejemplar, o sea, un volumen conjunto con otros libros en visor, porque ya jamás se vuelve a reimprimir. Entonces estos libros se agotan y ya nunca están a la venta. Yo de hecho me quedé con 3 o 4 en casa y los tengo ahí como una especie de tesoro porque ya no se ven. Y a medida que pasan los años, el autor que tiene un libro en la colección Adonais, pues de pronto atesora los pocos ejemplares que le quedan. O sea que son libros, digamos, que tienen toda esa carga histórica, simbólica, con ellos. No es un libro cualquiera este de la Y de colección. colección. Y se vuelven de colección, porque si ya sabes que no lo van a volver a publicar, entonces tienes algo, bueno, se vuelve más valioso. Creo que son decisiones editoriales en pro también del libro de papel, ¿no? Que Sí. en estos momentos pues está pasando por algún tipo de transición o por algún tipo de metamorfosis que yo no pienso que muera. Pienso que precisamente cuando uno tiene el objeto, es algo más valioso que tener el libro electrónico. Hoy en la mañana estaba yo platicando con un amigo que me recomendaba un libro y me dijo, pero yo sé que no te gustan los libros electrónicos, porque si no te diría que te lo paso. No, realmente yo prefiero tener el libro, ¿sí? Pues qué bonito. Aquí, no sé, creo que este poema, no sé si tú lo tienes por ahí, porque preferiría que lo leyeras tú, porque sí, lo tengo. Me voy a mover con permiso. Fíjate que el otro día me preguntaban sobre este poema, que yo tengo la sensación, Yolanda, de que es un poema. Yo recuerdo perfectamente cuando lo escribí. Fíjate que normalmente no te acuerdas de esos detalles con todos los poemas, pero por circunstancias biográficas yo vivía en otra ciudad, tenía otro trabajo, tenía otra pareja, en fin, que era un momento vital completamente distinto al actual. Y me acuerdo perfectamente del lugar y de cómo entraba el sol por la ventana y dónde estaba sentada, y por eso sí que puedo atestiguar, digamos, que lo escribí yo, pero yo tengo la sensación de que es de los demás. Es un poema que las personas se han tomado la inmensa gentileza y generosidad de apropiarse de él, que es lo mejor que le puede pasar a un poema. Esto lo decía Manuel Machado, el hermano mayor de Antonio. Tiene una copla hermosa que dice algo así como: procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar y que dejen de ser tuyas para ser de los demás, pues lo que pierden de nombre lo ganan de eternidad, o algo así, ¿no? Y él era muy defensor de que el único posible logro de un poeta es que muchos años después, que no sé, desde luego tampoco sabemos si va a ser el caso, no estoy insinuando que lo sea, pero estoy hablando de lo que decía Manuel Machado con respecto a sus predecesores y a los grandes clásicos de la historia, y decía que eso de que la gente se acuerde de un verso y no se acuerde de quién lo escribió, pero que la gente lo repita, es el mayor de los logros de la poesía, y yo estoy de acuerdo. Yo creo que cuando se pierde el nombre es cuando de verdad la poesía la habita a la gente, y eso es lo mejor que le puede pasar, y eso es
pues el mayor triunfo, entre comillas, que puede tener la palabra escrita, ¿no? Y que se convierta en oral y que la gente la haga suya y desde luego el nombre no importa, ¿no? Y eso es verdad. Claro, porque lo que se tiene que ganar el corazón de los lectores, o si no son lectores y nada más estamos en la oralidad, pues es precisamente la palabra en sí, el autor, el poeta como transmisor, ¿no? De algún numen que lo traspasa. Y que además, ¿sabes qué, Raquel? No sé si te acuerdas cuando nos vimos allá en España, que estábamos hablando también de esa horda de no sé cómo llamarles porque no quiero llamar ni poetas ni escritores, pero es una horda que creen que están ya del otro lado nada más por haber escrito algún verso o algún cuento y que no han trabajado con seriedad y que además están como casados con la autoría, como si el ser autor ya fuese algo que les da y no que tienen que dar, ¿no? Que tienen que entregarse, la vida misma. No sé si te acuerdas que estábamos hablando de eso. Correcto, me acuerdo perfectamente, sí. Sí. Sí, fíjate que yo cuando en la universidad mis alumnos de didáctica de la literatura o de cualquier otra asignatura me dicen que es una cosa que me da un poco de pavor porque a uno le recuerda que ya va teniendo una edad cuando los jóvenes se acercan a pedir consejo, ¿no? Que yo no me atrevo. La palabra consejo me suena un poco grande. Decía Oscar Wilde que los consejos eran como los feos, que nadie los sigue, ¿no? Bueno, con su humor peculiar. Pero ahora ya un poquito más en serio, cuando me dicen qué es lo que yo debo hacer para acercarme a la poesía o qué me dirías tú, pues simplemente con la perspectiva de tener un poquito de más años que yo y esa mínima experiencia mayor, ¿no? Y yo siempre les digo lo mismo, les digo, consejos es muy difícil dar y yo no me considero quién, pero sí que les puedo decir que acercarse a la poesía o a cualquier otra disciplina artística por cualquier motivo espurio, bien sea ver tu nombre en un libro o en luces de neón en Broadway, o sea, cualquier cosa que sirva, digamos, para alimentar el ego, pero y que utilice al arte como un medio y no como un fin en sí mismo, yo creo que está destinada a acabar mal. Es una historia que empieza mal y acaba mal. Yo creo que al arte uno se acerca, como tú muy bien dices, Yolanda, que tú eres sabia y conoces y sabes perfectamente de lo que estás hablando, uno se acerca como un humilde servidor y eso es lo que uno hace, sí, con suerte. Colaborar con una gotita en un océano que pertenece a la humanidad entera y que no tiene nombre. Como Lorca decía, cuando decía el mar el mar recordó de pronto el nombre de todos sus ahogados, ¿no? Pues yo creo que los poetas como mucho son los ahogados de un mar o los supervivientes quizá de un mar que no es de nadie porque es de todos, ¿no? Entonces ir ahí digamos, con esa esperanza del nombrecito y de la alfombra roja se ve mucho en personas de cualquier edad, ¿no? Pero yo les advierto contra eso porque sinceramente creo que es una mala idea acercarse de esa manera. No solo a la poesía, yo creo que a la pintura, yo creo que a cualquier forma artística. Incluso a cualquier disciplina, ¿no? Porque a la ciencia también, a la ciencia, según me dicen mis amigos científicos, como vía de conocimiento uno va a aportar. Y con mucho trabajo y con mucho esfuerzo conseguir con otros logros que son de la humanidad completa, ¿no? Pues eso es un poco también el arte. Exacto, exacto. Oye, pues léeles Invocación, ¿ya lo traes por ahí, Invocación? Sí, lo tengo aquí, que como les digo, es un poema que a lo mejor de tanto hablar del poema ahora va y les decepciona, pero es un poema que ha elegido un poco la gente, porque la gente lo postea, ¿no? Y lo retuitea y lo comparte. Y es algo que no se puede controlar. Yo creo que es cierto que uno nunca sabe, nunca se puede imaginar por qué las personas eligen. Y aunque uno quiera agradar y uno crea que ha hecho de pronto las personas eligen con qué mensaje o con qué verso se quiere quedar. Y para mí este poema ha sido una lección de eso, de cómo de pronto por alguna razón, porque seguramente habla o supo dirigirse de una manera que yo no soy consciente a ese inconsciente colectivo del que todos bebemos,
pues la gente de pronto este poema lo hizo suyo y Claro, yo lo detecta, ¿no? me La hace muy gente feliz. detecta. Ujú. Sí, pues Sí, adelante. espero poder tener, ¿qué les diría?, autoridad moral para leerlo, porque verán, es un poema que escribí en la juventud y que precisamente hace una especie, se titula Invocación, como ha dicho ya Yolanda, y hace una especie de petición que es casi una súplica al tiempo, que es sin misericordia, todos lo sabemos, pero como para intentar ablandar y conseguir de él alguna piedad, y que al menos, según van pasando los años, no nos convierta en algo grotescamente alejado de nuestros sueños juveniles, que al menos en nuestras épocas más seniles o en nuestro final o en nuestra senectud podamos mirarnos a los ojos a nosotros mismos, ¿no? Porque no nos hayamos traicionado demasiado, ¿no? Es muy difícil eso, pero es un ruego al tiempo para que nos permita traicionarnos lo mínimo posible. Que no crezca jamás en mis entrañas esa calma aparente llamada escepticismo. Huya yo del resabio, del cinismo, de la imparcialidad de hombros encogidos. Crea yo siempre en la vida. Crea yo siempre en las mil infinitas posibilidades. Engáñenme los cantos de sirena. Tenga mi alma siempre un pellizco de ingenua. Que nunca se parezca mi epidermis a la piel de un paquidermo inconmovible, helado. Lloré yo todavía por sueños imposibles, por amores prohibidos, por fantasías de niña hechas añicos. Huya yo del realismo encorsetado. Consérvense en mis labios las canciones, muchas y muy ruidosas y con muchos acordes, por si vinieran tiempos de silencio. Bueno, precioso, precioso. Y dices que lo recuerdas solo porque estabas en otra ciudad, pero que de alguna manera sientes como que no lo hayas escrito tú, ¿verdad? O sea, lo recuerdo no solo porque estuviera en otra ciudad, sino porque en aquel momento yo pasaba, digamos, como por un cambio emocional, biográfico importante y estaba como hipersensible y recuerdo la luz y recuerdo escribirlo en una mesa y recuerdo aquella terraza que hace muchos años que ya no es mi terraza. Pero si no fuera por eso, de verdad, me costaría mucho pensar que lo he escrito yo. Entiéndaseme, por favor, estoy haciendo Sí. lógicamente Claro, digamos, un poco una licencia, ¿no? sí, Pero sí. sí, es verdad, yo creo que hay poemas que tú lo has dicho muy bien, se escriben como al dictado de una sabiduría superior a nosotros mismos. Ujú. Y de pronto después uno dice, yo escribí esto, pero ¿por qué sabía yo eso? Si apenas ahora todavía no lo sé. Sí. Apenas ahora te das cuenta que tenías que estar en esa invocación para que no llegara a sucederte, ¿no? Porque somos susceptibles de que nos vaya pasando todo eso, ¿verdad? De hecho, es lo más probable incluso, ¿no? Por la fuerza, es un poco la ley de la gravedad, ¿no? Es muy complicado mantenerse fiel a los propios sueños, pero a mí es un tema que me obsesiona. Yo he conocido, y seguro que todos ustedes también, ancianos y ancianas jóvenes, es decir, plenos de eso que los griegos llamaban entusiasmo y cuya etimología a mí me entusiasma, nunca mejor dicho, porque entusiasmo es estar lleno de Dios. Sí. Es decir, tener un hálito, un brillo, unas ganas que hacen que esa persona se mantenga viva a pesar de la edad. Y todos hemos conocido también jóvenes tremendamente insípidos, ya muy aburridos, como muy cansados de vivir apenas empezando, y que de pronto pues
no tienen ese entusiasmo dentro, ¿no? Y de alguna forma este poema es una loa a la ingenuidad bien entendida, a la ingenuidad consciente, obviamente, no la ingenuidad lata de la inocencia, sino la ingenuidad del que no quiere corromperse, a pesar de que eso es no solo lo más fácil, sino lo más probable y el camino al que la vida nos va arrastrando, ¿no? Pero que prefiere mantener algo de la infancia, ¿no? Algo de la capacidad de asombro, algo de la capacidad de compasión, algo de la capacidad de alegría, de pasión, ¿no? Y eso es una empresa muy difícil. Yo puedo decir de verdad que posiblemente lo que yo más admiro en los otros seres humanos es la capacidad de mantener eso a través del tiempo. Yo cuando veo ancianos y ancianas con capacidad de alegría y que eso no quiere decir que no tengan intensas penas, porque todo el que ha vivido lo suficiente las tiene, sin lugar a dudas, ¿no? Pero que remontan y se sobreponen y todavía disfrutan, me admira. Es admirable. Oye, hablando de las penas, me encanta el título de Las pequeñas espinas son pequeñas, que creo que va por ahí. Tómate tu agüita porque ya te tenemos hablando mucho. Mira, yo acá me traigo siempre mi agua. Les pido disculpas, voy a por agua. Sí, tú ve por agua, yo mientras les voy a platicar acá. Tengo varios libros que cuando estuvimos con Raquel y todos, yo muy contenta porque todos están con una larga dedicatoria. Miren sus largas dedicatorias por acá. Este se llama Las pequeñas espinas son pequeñas. Es que el título, para mí el título, Raquel, ya es todo un poema. Las pequeñas espinas son pequeñas y yo interpreto que precisamente habla de, bueno, la espina nos remite al dolor, ¿no? Pero de las pequeñas espinas son pequeñas es como dentro del sufrimiento, es entrar como en una especie de fractal de espina, ¿no? Ya nos platicarás tú, pero este otro libro que también quisiera que me fueran preparando sus preguntas, ¿eh? No los quiero dejar como nada más acá observando y platicar. Así es que también, o si quieren comentarle algo del poema mientras ella ya se repone, si quiere alguien comentarle algo del poema que leyó, de invocación. Estamos en una época además de mucho polen, ha llovido mucho y hay como mucha polinización y de pronto se quedamos sin polen. Sí, creo que María de la O quería preguntarte algo. Entonces, a ver, María de la O, pregúntale antes de que luego nos cuente de las pequeñas espinas son pequeñas. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Un placer conocerte, Raquel. Gracias, Yoli, nuevamente por darnos estos regalos tan maravillosos. Gracias al universo porque coincidimos. Me impactó mucho este poema, sobre todo esta frase donde dice, huya yo del realismo encorsetado. Híjole, me escalofrió la piel porque me llevó a esa parte de la pandemia, es mi percepción, cuando nos tuvimos que quedar en casa, cuando nos sentimos como encarcelados, como omitidos de todo lo que hacíamos alrededor, se me enchina la piel. ¿Qué hizo Raquel? O sea, en cuanto a este poema que nos habla mucho, porque además luego dice, por si vinieran tiempos de silencio. Hubo silencio alrededor en el mundo, pero ¿qué había en el corazón de Raquel, de la poeta, en el pensamiento, en base a este poema que está tan ad hoc a todo esto que estamos viviendo? ¿Qué hubo? Pues te agradezco mucho, María de la O, te agradezco mucho las palabras y el comentario. Te saludo con cariño. Fíjate que lo que dices es algo curioso, porque lo que sucedió el año pasado, en 2020, sobre todo en esa primera parte a partir de marzo del confinamiento duro a escala mundial, de pronto mucha gente en ese último verso, por si vinieran tiempos de silencio, que está escrito en 2005, vio una especie de anticipación porque ha habido mucho dolor en la historia de la humanidad, ha habido muchas condiciones duras, pero es posible que en cuanto al silencio a escala global, nunca se haya dado un momento en el cual el silencio cobrase una magnitud como la que cobró en marzo de 2020, ¿no? Que incluso a escala
mundial nos ponían el consumo de electricidad, los vuelos, es como que el mundo se hubiera parado, ¿no? Y fue un silencio nunca experimentado o seguramente experimentado en los bosques por nuestros antepasados muy remotos, pero del que solo tenemos nociones seguramente a través de lo que hablábamos antes, de ese imaginario colectivo del que somos partícipes aún sin haberlo experimentado, ¿no? También sabes lo que ocurre cuando yo escribí ese poema, obviamente ni se me podía pasar por la cabeza que hubiera una pandemia y que 15 años después o 14. Pero es verdad que yo me crié muy en contacto con mis abuelos y mis abuelos, precisamente porque vivieron ese momento tan duro de la historia de España, que no fue una guerra de 3 años, que eso ya es algo suficientemente duro, sino que fue como una dictadura que duró 40 años con un silencio impuesto. Y ellos me recalcaban mucho cómo había que callar, cómo ese silencio obligatorio, ese silencio traumático, ese silencio opresivo, lleno, traspasado de violencia, para ellos fue una fuente terrible de infelicidad, ¿no? Entonces yo ese concepto de ese silencio extendido a lo largo del tiempo, de cómo no tenemos asegurada la libertad, digamos que es como un concepto heredado e incrustado muy a sangre y fuego en mi epidermis, ¿no? Por utilizar una palabra que utilicé en el poema. Hay quien vive a lo mejor como más alegre y confiado, ¿no? Curiosamente este poema también es paradójico porque canta a la vida, en la que yo creo firmemente, pero también es consciente de los peligros que se ciernen, ¿no? Y entonces yo creo que cuando escribí eso estaba pensando más bien en esas posibilidades de silencio impuesto por otros seres humanos. No me imaginaba, la verdad, por mucha ciencia ficción que hubiese leído, y soy una admiradora del género, pero no me imaginaba que íbamos a vivir un silencio colectivo tan extendido a todo el planeta, impuesto no por otros seres humanos, sino en este caso por un virus minúsculo que se replica con gran facilidad. Bueno, de pronto hemos llegado todos a conclusiones seguramente filosóficas y metafísicas muy importantes, ¿no? Quiero decir que dentro de la experiencia lógicamente traumática que para todos ha significado, una vez que pase, porque todavía no ha pasado, y que estemos fuera de peligro, quizá podamos hacer el recuento de lo que aprendimos, ¿no? Y desde luego a no dar las cosas por sentadas sería como la lección número 1 de ese libro, ¿no? Que seguramente escribiremos y que escribirán. Yo siempre digo que las grandes novelas o los grandes poemarios sobre la pandemia están por escribirse, ¿no? Rara vez se escribe en caliente. Normalmente la humanidad va escribiendo después. Fíjense todavía el goteo de los libros sobre la experiencia del Holocausto, todo ese dolor acumulado como que va surgiendo a través del arte para curarnos y sanarnos a todos de una forma muy, muy paulatina, ¿no? Entonces yo creo que vendrán grandes obras de arte y no sabemos todavía quién las escribirá. A veces yo pienso, quizá quien escriba la gran obra magna sobre la pandemia de 2020 no haya ni siquiera nacido, ¿no? Me gusta fantasear con esa posibilidad, ¿no? Imagínense, ahora que todos hemos vuelto al Decamerón de Boccaccio, hemos releído La peste de Camus, o al menos partes, desde luego han sido obras que han estado muy presentes, pues de pronto imagínense, ¿no? ¿Quién escribe sobre lo que la humanidad experimenta, ¿no? A lo mejor ni siquiera es alguien que lo ha vivido en primera persona, ¿no? Sino alguien a quien se lo contamos. A mí me parecen mágicos todos esos procesos de legado generacional, y soy muy partidaria del colectivo y creo que, digamos, esta pandemia de alguna forma nos ha venido a remarcar la importancia de la tribu. Uh-huh. y nos ha venido a destronar de esa idea posmoderna del individualismo que es tan pésima en tantos sentidos, ¿no? Y sobre todo tan ficticia. Sí, nos volvió, nos dio algo que es de todo el planeta. O sea, nos dio algo
que le dio a todo el planeta, ¿no? Cuando estábamos ahí ya empaisados, por decir que estábamos en nuestras nacionalidades, y ahora de repente algo que es de todos, sí, es cierto. Pues larga, muy larga y muy buena tu respuesta para María de la O. Y larguísima, perdón, perdón. no, entre más larga. Mira, tú eres la que nos vas a decir a qué horas te duermes, porque nosotros sabemos que allá ya es tarde, nosotros acá estamos rumbo a las 4 de la tarde, tú eres la que nos vas a decir en qué momento, porque sé que tienes por ahí un hijo, entonces a lo mejor ahí necesita atención. Tú nos dices, pero no sé si alguien más quiera preguntarte, si no, te digo que yo sí quiero que me platiques de esto de las pequeñas espinas son pequeñas, porque si hay algo que yo amo es este título, de verdad, me encanta. Pues, a ver. ¿cómo me alegra? Porque en su día fue algo arriesgado. De pronto, yo estaba, a veces todos ustedes saben, porque estoy convencida que estando en Tritemius, yo estoy ahora hablando para creadores y creadoras. Y lo sé, y está además Yolanda, que además de ser una inmensa poeta, es como alguien que tiene un don único para transmitir la poesía a los demás y sacar al poeta que los demás llevan dentro, ¿no? Hay pocas personas que tienen ese don, y Yolanda sin duda lo tiene. Y curiosamente hay veces que un título se anticipa a la propia obra y la configura, y uno de pronto que ya crea en torno a esa idea o ese título directamente. Y otras veces no, otras veces uno va creando y falta el título, y uno no puede sentir como una unidad esa creación hasta que no existe una forma de llamarlo, igual que a nosotros cuando nacemos nos nombran, y sería impensable que un ser humano no tuviese nombre. Lo tienen pues prácticamente todas las cosas que conviven con nosotros, y digo cosas porque también ponemos nombre a los árboles, por supuesto a nuestros hermanos animales, etc. Bueno, el caso es que este libro, digamos, la forma de composición fue esta segunda, que yo tenía el libro y no tenía el título definitivo, tenía muchos tentativos que ninguno me convencía. Y entonces de pronto un día, conversando conmigo misma, en esas, como decía Antonio Machado, ¿no? Eso de conversar con el hombre que siempre va conmigo. Bueno, de pronto pensé, ¿pero yo qué quiero decir? Yo quiero decir que el dolor es muy intenso, que la vida es dificilísima, es muy compleja, pero a pesar de todo la amamos. Y entonces dije, pues voy a decirlo directamente, ¿no? Y se me ocurrió ese endecasílabo, las pequeñas espinas son pequeñas. Que ahora estoy pensando que a lo mejor nos pasamos la vida escribiendo el mismo poema, porque es un mensaje parecido al de invocación, no es exactamente igual, pero sí que está también impregnado de vitalismo, ahora que me doy cuenta, ¿no? De vitalismo en el sentido que dignifica la vida a pesar de las cosas difíciles que tiene. Es decir, y entonces el título después, posteriormente, lo inserté en uno de los poemas en los que figuradamente yo converso con una persona que ya no está, y le digo, duele el dolor, decías, pero si uno es valiente, las pequeñas espinas son pequeñas. Entonces aludo al valor como una cualidad que se nos ha trivializado mucho seguramente en la forma de contárnosla, ¿no? Nos hablan de los valientes como el que va a la guerra, o el que se tira a la piscina desde 10 metros, o el que hace alguna hazaña así física. Pero yo la valentía más admirable la encuentro en la capacidad de supervivencia de todas las personas humildes. Y yo me encuentro con personas que se han pasado la vida luchando, trabajando en circunstancias muy difíciles, que han criado a sus hijos, que de pronto contra viento y marea se han sobrepuesto a todas las dificultades, enfermedades, pérdidas. Y eso sí que me parece una prueba de valor. Eso sí que me parece ser valiente. Mucho más que, bueno, sin desmerecer las hazañas que también forman parte de nuestra estirpe, ¿no? Y un poco de los sacrificios colectivos a las deidades, ¿no? Que los jóvenes se tiren y todos estos ritos iniciáticos. No, pero sinceramente creo que el valor es una cualidad
muy importante y que la mayoría de las veces la verdadera valentía es silenciosa y es callada. Y por eso, volviendo a lo que decía antes, admiro tanto a esos ancianos que han sobrevivido a todo y que se han sobrepuesto, ¿no? Y vivimos en una sociedad que no les da valor, curiosamente, ¿no? No demasiado a las personas mayores, y yo las reivindico, que es una forma de reivindicarnos a nosotros, ¿no? Porque somos nosotros mañana. Bueno, dentro de 10 minutos. Claro, Prácticamente. claro. Sí. Yo recuerdo cuando te conocí en un congreso de poesía en México y pasaste a leer y bueno, me cautivó tu lectura. Primero, yo siempre les confieso, yo dije, ay, esa muchacha está muy guapa. No, en cuanto comenzó a leer, yo dejé de decir muchacha y yo dije, esa poeta es extraordinaria. O sea, me cambió, lo confieso, ya se lo había dicho a Raquel también, pero fue que a veces nada más abres la boca y se manifiesta todo lo que te habita. Yo con esto que me contestas de las pequeñas espinas son pequeñas, me doy cuenta de que es como si todos tus libros estuvieran rondando temas comunes, ¿no? Estuvieran Es rondando. posible eso, ¿no? Que al final, no recuerdo quién era quien decía que los escritores, hablaba en general, no los poetas únicamente, que tenemos una idea con suerte y nos pasamos, creo que era Borges, es que no me hagan caso porque no me gusta citar sin tener seguridad, pero creo que era como, con suerte tenemos una idea y nos pasamos la vida explicándola desde diferentes ángulos, ¿no? Sí. Pero pueden ser, desde luego, las obsesiones de los seres humanos, aparte de que son comunes a todos nosotros en general, es decir, no que todos las tengamos todas, pero las que tenemos cada uno de nosotros son comunes a cientos de miles y a millones de personas, ¿no? Claro, son universales, claro. Exacto. Entonces, de pronto es posible que nos pasemos la vida escribiendo el mismo verso, ¿no? Sí, La sí. misma, es muy posible. Sí. Oye, Raquel, ahorita ya vi que me levantaron la mano y quiero que te pregunten, pero me encanta, lo conseguí. Poesía Soy Yo es una antología junto con Sí, Ana Merino, ¿verdad? De las gran grandes. poeta, compañera, profesora de universidad en Estados Unidos y recientemente premio Nadal por una gran novela. Yo estoy muy orgullosa de haber trabajado con Ana, que es una persona maravillosa además. Sí, porque esto debió de haber sido, bueno, años, Uf, ¿no? Esto, sí, miren, es una antología de poesía en español del siglo XX, dice 1886 a 1960. Yo voy aquí porque lo disfruto, yo voy aquí, o sea, me falta todo esto, porque no es para leerlo así. Y tengo, no sabes cuántos apartados, bueno, yo soy de las que doblo la paginita, ups, pero esto es una riqueza para quien esté interesado en poesía, ¿verdad, Raquel? Qué trabajo sí. formidable hicieron tú y Ana Merino. Qué trabajo formidable. Y luego está en colección Visor de Poesía, que es muy buena. Y Eso, la verdad es que fue, fíjate, voy a decir un detalle que tú ahora no has dicho, pero que me has contado siempre y que a mí me gusta mucho recordar. Y es que ese día que nos vimos, no era en la biblioteca del sí, fondo. sí, exactamente, sí. Yo creo que era, verdad, que tuvo lugar aquel recital y tuve la suerte de conocer a Yolanda, que había ido a escuchar a una gran poeta que era mi compañera de mesa en aquel momento, qué fortuna para mí, que es la gran poeta mexicana Elsa Cross. Uh-huh. Y bueno, pues para mí, que a mí me parece, igual que a Yolanda, absolutamente magnífica. Y en esta antología que Yolanda ha mostrado está incluida Elsa. Es decir, que tuve la suerte de poderla incluir. Digamos que esto fue como un poco el resultado final de un trabajo académico a dúo, porque ahí sí estamos nosotras, digamos, como trabajando más bien como investigadoras, pero como investigadoras enamoradas de la poesía, para visibilizar la idea. La idea primigenia era visibilizar los nombres de autoras
de poetas en español de ambas orillas del Atlántico, de todos los países de América y de España, que por cuestión de género en su momento no fueron suficientemente valoradas o fueron silenciadas o no penetraron en lo que llamamos el canon, ¿no? Debido a su sexo en gran medida. Entonces, junto a autoras muy consagradas como quien no podían faltar, yo que sé, Gabriela Mistral, por decir, el único premio Nobel en español concedido a una mujer hasta la fecha, pues hay autoras menos conocidas. No hay ningún país hispanoparlante que no esté representado, porque eso sí lo hicimos, digamos, a conciencia. Y aquello fue como también una lucha contra las circunstancias materiales, porque el libro en principio estaba pensado para que tuviera 500 páginas y tiene casi 1000. Y eso fue una negociación con el editor. Le decíamos, no, pero no podemos renunciar a fulanita y a menganita y estamos enamoradas de... Y él la verdad es que fue muy generoso, nos decía, vale, vamos metiendo, pero llegó un momento que el volumen ya físicamente por el encolado, pues no podía crecer porque ya se tenía que desdoblar en 2 y nosotros queríamos que fuera un volumen, como que fuera una especie de manual, hay muchos muy importantes, pero de manual transatlántico o con una visión panhispánica de la lengua, en el que estuvieran recogidas sin ningún tipo de barrera geográfica, simplemente aludiendo a su fecha de nacimiento, que es como las ordenamos a todas ellas, como compañeras de este viaje que llamamos poesía y que arranca precisamente, pusimos 1886 porque es la fecha de nacimiento de la primera poeta, que es Delmira Agustini. Habíamos pensado en comenzar con Gabriela, pero Delmira no podía faltar porque nos fascina. Poeta uruguaya, espléndida, asesinada por su exmarido a los 27 años en un hotel de Montevideo. Una poeta además que revolucionó el mundo del erotismo transmitido a través de la poesía, porque se atrevió, digamos, imagínense en esa sociedad bien pensante de Montevideo de principios del siglo XX, a colocar a la mujer como sujeto de deseo, ¿no? Y le costó, por supuesto, el rechazo de la sociedad conservadora y muchos problemas, ¿no? Y, bueno, nos parece una poeta espléndida con esa capacidad de crear imaginería. Y luego ya, pues a partir de ahí, fuimos seleccionando poetas hasta 1960, que es la última, porque queríamos que fuera una antología del siglo XX y por lo tanto pensábamos, bueno, pues en 2000 las que al menos tengan 40 años, que ya digamos hayan tenido un poco más de tiempo para construir, ¿no? Porque a partir de ahí yo creo que ya casi las nacidas ya 70, 80, 90 ya casi son más poetas del siglo XXI, y eso que trazar una barrera siempre es artificial, ¿no? Pero de pronto ahí fue una labor de recopilación muy importante de muchos años, y primero por separado, luego juntas. Y teníamos muchísimas, teníamos más de casi 400, pudimos quedarnos con 80, porque también... Qué difícil eso, qué difícil fue quedarte solo con... Sí, fue lo peor, porque todas, es decir, que lo que pasa es que en el prólogo, por supuesto, decimos que esto solo es una primera aproximación y que convocamos a investigadores e investigadoras del futuro a que sigan haciendo otros volúmenes, ¿no? En los que se incluyan las que se nos quedaron fuera, que tienen los mismos méritos, ¿no? Pero hay que, bueno, la palabra antología es eso, ¿no? Selección floral en griego, ¿no? Elegir las flores. Y verdaderamente todas las que están lo merecen, y eso es lo importante, ¿no? Más que pensar en las que no pudieron estar, que igualmente lo merecían. Pero sí que es verdad que en un momento como el 2016 tuvo muchísimo eco, porque de pronto una publicación de poetas mujeres, lógicamente en el título no lo explicita, ¿no? Y yo recuerdo firmando en la Feria del Libro de Madrid y nos venía la gente a decir, pero solo son mujeres, y le decíamos, bueno, pone poetas del siglo XX, eso es lo que es, ¿no? ¿Dónde está la falsedad? Y la gente, digamos, que de pronto
Pero porque el título alude un poco, poesía soy yo, a mí sí, ya con el título, quien conoce de sí, poesía tiene ese eco de lo femenino, ¿no? Quien bueno, conoce de poesía. claro, es un diálogo, digamos, a partir de los siglos, digamos que fue un hombre, Gustavo Adolfo Bécquer, quien le dijo a una mujer, poesía eres tú, y de alguna forma la señaló como musa, pero fue una mujer compatriota suya, Rosario Castellanos, quien contestó de alguna forma en ese diálogo a través de los años a Gustavo Adolfo y dijo, poesía no eres tú. Y nosotras quisimos de una manera simbólica y desde luego en rendido homenaje a Rosario, que la amamos, que está incluida, dialogar con ella y decir, poesía soy yo, ¿no? Digamos como en una tercera entrega de esa afirmación, de esa autoafirmación femenina de la propia identidad y de la propia identidad creativa, que es mucho más complejo, porque todas sabemos que si ya es difícil, digamos, la emancipación de la mujer que trabaja en un trabajo reglado y que viene a casa, pero la emancipación de la mujer creadora es muy compleja y lo sigue siendo. Y nos parecía que era como un deber moral también hacer este esfuerzo de dar voz y sobre todo de generar un presente para algunas poetas que habían sido relegadas, ¿no? Inmerecidamente. Y hay poetas absolutamente espléndidas ahí. Por ejemplo, de Bolivia, Yolanda Bedregal, por ejemplo, pues no es una poeta que la gente aquí en España conozca, o muchas otras, ¿no? Yo no conozco muchas de las, o sea, bueno, ya las estoy conociendo, y eso es lo que me gusta del libro, pero además me gusta que al inicio pones ponen una muy sintética explicación de lo que fue su vida, ¿no? Como en el caso de Delmira, aquí está, ¿no? Lo que le pasó, el asesinato, ¿no? Aquí está. Entonces, eso también se me hace muy padre, pero fíjate, Raquel, ahorita que estás haciendo esta revisión del título, de qué manera fue una especie de respuesta a este diálogo que ya estaba a partir de Rosario Castellanos con... Qué importante es que quien se acerca a la poesía tenga los códigos, ¿no? Yo creo que es importantísimo. Entonces, para mí este es un diccionario de códigos, ¿no? Aquí hay muchas poetas que están entrando al mar en el que, pues no sé, tienes que saber y tienes que conocer qué han escrito otros para lanzarte tú también con una propuesta, no con una repetición mal hecha, sino con una propuesta a partir de todo lo que han hecho muchas bien, como que tú también atreverte a decir, ok, ya vi todo lo que hicieron bien, lo estudié, lo conozco, y ahora, ¿desde dónde? O guardar silencio y ser únicamente lector también, ¿verdad? Sin duda, no recuerdo quién decía que no dejaba de ser una osadía, sobre todo en una lengua como la que compartimos, que tiene una literatura espléndida, ¿no? Desde el siglo de oro hasta nuestros días, en todos los países, y de pronto no deja de ser una osadía meterse ahí, ¿no? Pero sin duda yo subrayo una por una tus palabras. No recuerdo si era Picasso o otro pintor quien decía que para deconstruir, ¿no? O para investigar, por ejemplo, en formas como el cubismo, había que ser un gran pintor figurativo. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que a lo mejor en un principio, cuando uno no se ha acercado lo suficiente, le puede parecer que un arte es más sencillo de lo que realmente es, pero cualquier disciplina artística, y la poesía es una disciplina milenaria, tiene unos códigos muy concretos cuyo desconocimiento hace que de pronto sea imposible entrar en diálogo, ¿no? Y la poesía es un diálogo además intemporal. Así que yo siempre estoy recalcando a la gente joven la importancia de la lectura, la importancia de conocer, la importancia de la reflexión, de la meditación, del estudio realmente, que tiene mala prensa lo del esfuerzo y el estudio, porque parece que todos queremos, yo me pongo y ya, ¿no? Pero yo soy muy consciente de que no puedo ponerme a esculpir
y hacer el David pasado mañana, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que uno aprende cuando se mete en el arte, la inmensa dificultad que tiene, que entraña cualquier expresión artística, el inmenso respeto que hay que sentir por los que nos han precedido y el valor del conocimiento, que es absoluto, absoluto. No quiero decir con eso que sin haberse pasado la vida leyendo 2 libros diarios uno no pueda escribir, pero es muy incierto que alguien sin lecturas previas pueda lograr algo que sea de mediano valor. Sinceramente, ¿eh? Claro. Todos los poetas y las poetas que conozco que son notables son sobre todo lectores y lectoras. Eso es indudable. Eso no qué tiene bueno otra qué bueno que se los repites, porque es algo que siempre les he estado diciendo. Y yo sé que Ana María por ahí tiene ya alguna pregunta. Ana María, bueno, es una, yo puedo ya decirte con confianza, y cuando yo lo digo ya sabes, es una buena poeta de acá, de Guadalajara. Tiene un poemario llamado Arjé, y bueno, también María de la O también. Pero Ana María, ¿qué quieres preguntarle a Raquel? ¿Qué quieres preguntar? ¿Argel? Hola, Raquel. Ana María. Hola Raquel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, mira, primero que nada, me interesa comentarte que es un placer leerte, es un placer escucharte, y ahora pues es un placer conocerte a través de esta plataforma. Hay una cosa que yo considero que sí es importante comentarte. Me gusta mucho ver en ti que hay una enorme dimensión de lo humano. Me gusta mucho escucharte cuando tú hablas de conceptos como la humildad, el sentido moral y humano, ser transparente como poeta. A mí me gusta mucho ver cómo tú hablas de esos conceptos y de cómo uno se enfrenta a la no corrupción de la infancia y de la humanidad. Entonces, sí quería yo comentarte que personalmente yo sí creo también que eso es una cosa fundamental para cualquier tipo de creación. Yo ya lo he platicado alguna vez con Yolanda sobre esto, de cómo antes de llegar al papel, a la palabra escrita, tiene uno que navegar en las profundidades de uno mismo para enfrentar ahora sí todo lo que hay ahí en ese inmenso mar de palabras. Yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Ana María. Un placer saludarte. Preguntaba al principio por el título de tu libro, que lo ha mencionado Yolanda. Y, ¿Argel? Arjé. Argel, que me encanta. Arjé, como arquetipo, Arjé, como Arjé, vale. La palabra es que no lo había entendido y me causaba mucha curiosidad. Arjé. Yo soy una admiradora de las lenguas clásicas, como podéis haber notado. Arjé es una palabra maravillosa con la ji esta, ¿no? De que, sí. Me gusta mucho el título, por eso ¿es Argel? Perdón, que me quería enterar. Y te felicito porque es un título hermoso, que ya dice muchas cosas sobre ti. Y estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la poesía, el arte, tiene un sentido moral que no moralizante, es decir, lógicamente todo arte que aspira a ser didáctico de forma directa mata la propia semilla artística que pueda haber en él, porque el arte no es moralizante, pero sí es moral, que es muy distinto. Y sí brota de unos valores comunes y arquetípicos, por utilizar la palabra arjé, que yo creo que son intemporales, curiosamente. Mira que vivimos en épocas que se premia, digamos, la corrupción no solo económica, sino anímica en todos los sentidos, ¿no? Y cómo se desfallece uno viendo como que siempre premian, que como que siempre sale ganando el más osado, el más malvado. Y sin embargo es curioso porque en el fondo lo que todos pensamos del mundo sigue siendo común a lo que pensaban nuestros abuelos, a lo que pensaban nuestros antepasados sobre lo
lo correcto y lo incorrecto, que eso nos daría mucho para especular sobre algo que los filósofos llevan especulando muchos siglos, y es el dignatismo o no del bien y del mal, que en realidad es a mí un tema que me apasiona, porque yo creo que es el gran tema, ¿no? Esa lucha sempiterna del bien y el mal, y cómo las personas, a pesar de que todos somos híbridos, pero tienden a la alineación en uno de los dos bandos, y de pronto soportando las penurias que eso con esa elección, si es tal, porque a lo mejor no queda más remedio, a lo mejor estamos predestinados a defender una de las dos causas, no lo sabemos a ciencia cierta, pero como digo, soportar todas las penurias que eso conlleva. Lo cierto es que, Ana María, si tú analizas, y lo has hecho magníficamente en tu exposición, si nos paramos a analizar las grandes obras de los grandes poetas de la historia, están siempre de parte de la justicia, están siempre de parte de la libertad, están siempre de parte de la mente operando sin ningún tipo ¿cómo diría yo?, de atadura. Y eso es lo que defiende, ¿no?, la poesía desde muchos puntos de vista, lo cual no quiere decir que porque escribamos un poema que hable del bien ya vaya a ser un buen poema, ¿no? Y lo cual no quiere decir que una persona malvada no pueda ser un gran poeta. Esto también es muy curioso y es paradójico, pero lo cierto es que subyace una idea común a toda la estirpe sobre lo correcto, sobre lo justo, que yo creo que está, pero esto ya es una hipótesis mía, me da la sensación de que tiene raigambre biológica, porque el bien es siempre lo que permite que la vida se propague, ¿no? Y me da la sensación de que en todo código moral social, sobre todo estos que son eternos, está la intencionalidad de la propagación de la vida detrás. Es decir, por ejemplo, una imagen del mayor bien que nos podamos imaginar sería, por ejemplo, una madre amamantando a su bebé, ¿no? Eso es una gran, potente figura de una persona haciendo el bien. Y fíjense que en realidad es permitir la vida. Entonces creo que me da la sensación de que estos códigos no son tan discrecionales como parece, pero esto ya es una hipótesis personal que no tiene por qué ser así, ¿no? Pero es muy interesante, sin duda, lo que planteas, Ana María. Sin duda ninguna. Y creo que es una de las grandes cuestiones, además. Una de las grandes cuestiones con mayúscula del arte. Oye, Raquel, en este salón apoyamos enteramente tu hipótesis, casi queremos convertirla ya en teoría. Tienes nuestro apoyo, ¿qué necesitas para dar seguimiento? Sí, porque exactamente, si no el ser humano no habría evolucionado hasta donde hemos evolucionado si no fuéramos siempre en esta como búsqueda de la vida, no seríamos tantos para empezar, ¿no? Exacto. Alguien ha hecho ese trabajo, ¿no?, de cuidado, que es el bien en su expresión máxima, ¿no? Claro. Ay, pues no sé si alguien más quiera preguntarte. Tenemos, como ves, una alumna muy jovencita por acá. Tenemos a Joana Fabi. Bueno, tiene los dos nombres, pero a mí me gusta decirle Joana. No sé si ella tenga alguna pregunta para ti. Fíjate que está en los talleres y estos talleres pues no son para niños, incluso no son tampoco para jóvenes, son para adultos, pero ella nos sigue desde hace meses y está ahí calladita, y cuando opina es siempre muy conmovedor para nosotros tenerla, y además con esa fidelidad y ese seguimiento. No sé, mi querida Joana, si quieres preguntarle algo a Raquel. La verdad no, me ha gustado mucho lo que ha dicho y para mí es todo un honor conocer a una poeta. Bueno, la segunda. Y me gustó mucho el escrito que hizo de su poema, me encantó. Bueno, me encantó, suena corto porque me fascinó, me llegó a las nubes, podría decirse.
Qué lindo. Te dice que la segunda, Raquel, porque tuvimos la semana pasada a Elsa Cross. ¿Cómo Oh, ves? Sí. ¿Has visto qué conjunción de astros? Sí, es lo que veo, es lo que veo y me ha dado un gusto y yo sé que el salón se ha enriquecido y no solo el salón porque estamos también compartiéndolo y pues luego ya uno no sabe a dónde llega. Lo bonito de la tecnología es que se difunde, entra al mar de las publicaciones y de repente alguien por algo lo ve y mueves, ¿verdad? Mueves a alguien y creo que eso es lo importante. Yo puedo saludar a Joana porque yo la estaba observando y estaba deseando que intervinieses, Joana, porque yo veía esta preciosa carita y yo estaba pensando, pero esta criatura tan angelical y no sabía, yo veía, yo lo que leo es iPad de Fabi, como has dicho que tiene los dos nombres. Y no sé, es que me he quedado con la boca abierta literalmente escuchándote, Joana, porque es que me pareces una de esas alegrías que de pronto la vida, que sucedas, que tú estés sucediendo, que tú seas de verdad y que existas y que la poesía te conmueva y te llame, es asistir a la mayor de las felicidades. Ten en cuenta, Joana, que dentro de cuando a lo mejor nosotras ya no podamos transmitir esta nueva, por hablar un poco de lo que decíamos al principio de nuevo, tú estarás ahí, estarás defendiendo la palabra, estarás defendiendo la poesía, estarás haciéndola y serás la protagonista. Y para nosotras es un honor, ¿no? que tú estés queriendo compartir, porque tú perteneces mucho más que nosotras al futuro. Así que para mí eres un regalo. Estoy feliz de que estés y de que seas. Qué bonito lo que le has dicho, Raquel, qué bonito y es cierto. Es un gozo para nosotros que esté esa generación aquí en atención de lo que podemos entregar, porque tendrá una fuerza que nosotros ya, quién sabe en qué momento vamos a entregar, ¿verdad? Sí, sí, qué bonito que lo hagas notar, porque luego empezamos a sentir normal que esté nuestra querida Joana por acá, porque está en clases de mitología, en las sesiones en que invitamos a personalidades como tú, y empezamos a sentirlo normal. Yo creo que tenemos siempre que estar conscientes de que el que ella esté es un milagro, que ya sea, como dijiste, real. No sé quién más quiera comentarle o preguntarle algo a Raquel. Ana Jazmín, adelante, mi querida Ana Jazmín, adelante. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Y pues es un gusto enorme estar conversando contigo, usted, no sé, como... Contigo está muy bien, ¿eh? Yo encantada de que se me diga algo tuyo y de Joana. Muchas gracias. Bueno, yo me presento voy a decir un poco sobre mí porque se relaciona con el punto que voy a tocar. Yo estudio letras hispánicas y también estoy muy interesada en la poesía. Y este año, una maestra de gestión cultural nos dijo una frase que anoté aquí, que se relaciona con lo que dijiste hace un momento. Y bueno, el arte va a ser el abrazo que va a necesitar la sociedad después de esto, refiriéndose a la pandemia. Para mí es muy conmovedor cómo se están usando los medios tecnológicos de estas maneras y también eso por un lado, y mi otro punto es que de verdad le agradezco a Yoli, te agradezco a ti y a todas las personas que conozco y de las que he intentado formar parte por promover la lectura, porque yo creo que promover la lectura, decir, mira, te invito a que si quieres escribir, leas, no es como muchos lo llegamos a tomar, un acto de desconfianza, sino para mí ya lo veo como un acto de confianza porque es la invitación a ese terreno a partir de la exploración.
Y al final, ambas cosas, creo que buscamos, no voy a decir que el regalo menor, pero en esa búsqueda, el hecho de que nos medien hacia la lectura de tantas personas es un regalo mayor del que esperábamos. Y pues muchas gracias por eso. Ujú. Qué bonito Qué gusto, escucharte. sí, es un gusto oírte porque todo lo que tú has expresado, Ana Jazmín, yo no lo hubiera podido expresar mejor. Es que es cierto, todo lo que has dicho es verdad. Y además con esa dulzura, ¿no? y con esa asertividad a la vez. Me ha encantado escucharte y tiene razón tu maestra, también bajo mi punto de vista, que esta humanidad dolorida y golpeada va a necesitar mucho el arte. Creo que fue Pablo Neruda quien decía que de la muerte solo el amor y el arte nos consuelan. Así que eso sigue siendo cierto ahora, ¿no? Y por más que digamos que a lo mejor vivamos en sistemas que pretenden cosificarnos, nuestra parte espiritual es muy importante, está, y nos permite disfrutar de otras dimensiones y no dejarnos alienar, entre otras muchas cosas. Y por lo tanto, crear nuevos espacios de disfrute y de gozo para nosotros mismos, nada menos, ¿no? Así que creo que tienes toda la razón cuando subrayas esas palabras de tu maestra. Creo que el arte, que siempre fue necesario, por más que nos pregunten una y otra vez a los poetas, ¿y la poesía para qué sirve? ¿No? Que esta es una pregunta que yo incluso escribí en un libro último, en Matria, escribí un libro que se llama ¿Para qué la poesía? Que era un poco una forma de contestar, porque la gente con muy buena voluntad y de muy buena fe, pero como que ya damos por bueno ese utilitarismo, lo damos por válido y hay que desmontarlo, ¿no? Porque es una óptica errónea llegar a pensar para qué la poesía, ¿no? Porque sus beneficios son obvios. Y son de otro reino. Y son de otro reino. Exacto, no digo su utilidad, porque la palabra utilidad es como muy terrena, ¿no? Y la poesía está en otro lugar, pero es un lugar que nos pertenece. Es un lugar que nos pertenece a todos y por lo tanto tenemos que reivindicarlo. Así que sí, sin duda para sanar y para ser personas vamos a necesitar del arte, ahora y siempre, en realidad. Oye, Raquel, mencionaste Matria y fíjate que yo no tengo Matria porque te acuerdas que nos íbamos a ver, me lo ibas a dar y fue justamente cuando inició la pandemia, estaba yo por allá en España, pues ya nos cerraron, no pudimos vernos. No tengo Matria y no sabes eso cómo me duele. Ay, no, pero ahora ya de una lo arreglamos. Ahora después por el WhatsApp, porque yo ya me voy a tener que retirar, que mañana madrugo bastante. Por el WhatsApp, por favor, me mandas tu dirección postal y yo envío, así como tarde 15 días, pero ya te llega. Gracias. Porque hay que arreglarlo. Es cierto, es verdad que con la pandemia ya no me acordaba que nos sucedió aquello. Sí, nos íbamos a ver y ya no nos pudimos ver. Pero bueno. Todo se quebró. Yo recuerdo lo que íbamos a hacer y ya no hicimos. Pero no con tristeza, ¿no? Sino como una forma de darnos cuenta de que nuestros planes pues solo son propuestas, ¿no? Se truncaron, pero bueno, aprendimos otras cosas, la vida nos mandó a aprender otras cosas, tanto tú como yo. Pues sí, sabemos que ya es muy tarde por allá, que madrugas, no queremos quitarte más tiempo, nada más decirles, yo voy a cerrar con que en Salto Mortal tenemos, híjole, es una muestra de confianza y cariño el que nos haya permitido Raquel publicar en Salto Mortal poemas de amor y muerte, ¿sí? Entonces, para quien quiera, pues ya saben, los que están en Guadalajara y los que no, vemos de qué manera si lo quieren para que conozcan este o algún otro de los libros que puedan conseguir por otros medios, ¿verdad? Nosotros les podemos facilitar poemas de amor y muerte. Y pues para dejarla descansar, porque hay que ser respetuosos con el tiempo de los demás, pues que más bien
Raquel se despida, nos despida y te dejamos ir a la camita. Sí, yo estoy muy emocionada, muy agradecida con todos ustedes, porque además tú lo acabas de decir, Yolanda, el tiempo de los demás es digamos, el máximo tesoro, ¿no?, que poseemos, y nos hemos hecho más conscientes de ello si cabe en la pandemia, porque a mí hay gente que me dice, es que yo ya no voy a recuperar ese año perdido o ese año y medio, que es algo que lógicamente nos pasa a todos. Lo que pasa es que bueno, podemos enfocarlo y verlo como que no lo perdimos tanto, pero las personas mayores, por ejemplo, sí tienen una cierta sensación de pérdida, esa falta de contacto, por ejemplo, con los nietos, es bastante irrecuperable, con lo cual llegamos a la conclusión de que el tiempo es lo más valioso que existe. Y yo les agradezco mucho el suyo, que me han dedicado así tan generosamente a través de Yolanda, y me despido volviendo a agradecerte la generosidad de publicar esos poemas de amor y muerte que unimos ahí como Eros y Tánatos, como fuerzas enfrentadas, pero que son caras de la misma moneda, como muy bien sabían los antiguos, que a lo largo de toda la conversación que hemos tenido ha quedado muy claro que eran antiguos pero sabios. Y es también muy reconfortante que a las conclusiones que llegamos hoy, en esas conclusiones nos acompañen tantas generaciones. A mí eso me hace sentir menos sola, ¿no? Sería escalofriante que fuésemos los primeros en descubrir las cosas. No. Y ahí, de pronto, las grandes conclusiones sobre la existencia humana son antiguas y a la vez presentes. Y ese diálogo entre el amor y la muerte, bueno, yo quiero agradecértelo, Yolanda, porque fuiste tú quien me lo permitió, quien además me animó, y con esa generosidad que tienes y que es parte de tu identidad, porque tú eres así. Yolanda es eso también, ¿no? Es muchas cosas, pero también es esa mano tendida a los demás. Pues entonces, ya nada más leo lo que te puso por aquí Marichuy. No asistí a una entrevista, conocí un ser de luz. Gracias por tu tiempo y compartir tu amor por la poesía. Pues gracias, Raquel. Te dejamos ir a la camita a soñar con los angelitos. Ojalá. Te queremos mucho, ojalá. Y ojalá que a soñar con los angelitos. Gracias, Raquel. Me encantarían, Pepe. Adiós. Adiós Saludos. a todas ustedes. Bonita noche. Gracias. Ya va llegando la montaña zapatista por allá para que le sigas la pista. Llegó a los Azores hace 2 días. Oye, pues espero que venga a Madrid, porque está como pesado. Sí, pues tienen toda la intención, a ver si se les hace. Ok, yo ya les cuento. Vale. Gracias, Pepe, un abrazo. Hasta pronto. Chao, hasta pronto. Ojalá, hasta muy pronto, ojalá. Bueno. Chao, gracias. Muchas Chao. gracias. Gracias, Yolanda. De Y nada. gracias a todos. Un beso. Un beso grande.